Muy bien, pues muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a un nuevo programa de Canas al Viento. Y el tema de hoy a tratar es el bilingüismo. Se considera bilingües a aquellas personas que tienen más de una lengua de forma profunda y además de la adquirida de forma natural por la familia. Exacto, y para profundizar más sobre ello, pues hoy contamos con la colaboración de 4 personas que han tenido experiencias diferentes con las lenguas. Ángel, Victoria, Teresa y Dori, buenos días, ¿qué tal? Buenos Hola, días. buenas. Están aquí para contarnos un poco su experiencia y todo lo que tiene que ver con el bilingüismo o con las lenguas. Existen diversos estudios que nos indican que ser bilingüe tiene muchos beneficios para el cerebro, como pues para mejorar la memoria, la atención, la concentración, la flexibilidad cognitiva e incluso ayuda al desarrollo cerebral y también previene deterioro cognitivo y enfermedades como el Alzheimer o distintas demencias. Efectivamente. Bueno, pues para comenzar, pues os gustaría haceros un poco preguntas sobre vuestras experiencias personales con el tema de las lenguas. Entonces, primera pregunta que quería haceros es si recordáis si en la infancia o en la adolescencia interactuasteis con alguna persona que hablaba otro idioma diferente a vosotros y cómo sentisteis, cómo fue ese encuentro. Bueno, ¿empiezo yo? Sí, por Sí. ejemplo. Yo soy bilingüe adquirida, no nací bilingüe. Yo lo fui aprendiendo por interés, por estudios, por especialidad, pero claro, luego al final sí, hice el camino al revés de muchos bilingües que vienen aquí y se incorporan y se asimilan luego después a lo que es la sociedad aquí en España. Y sí, por supuesto, yo empecé a estudiar francés desde pequeña en el instituto y desde el principio supe lo que me gustaba y supe lo que quería. Y sobre todo estoy totalmente de acuerdo en eso que habéis dicho de lo bueno que es ser bilingüe. La suerte es ser bilingüe de nacimiento. Incluso si me apuráis trilingüe, que hay gente que es trilingüe. Lo que pasa que mientras el bilingüismo tiene la ventaja de que hace que funcionen todas las parcelas del cerebro, el ser trilingüe tiene esas ventajas, pero tiene también un inconveniente, que los niños que son trilingües tardan mucho más en hablar. Pero luego a la larga, cuando lo consiguen, es algo realmente fabuloso. Y también es verdad que siendo bilingüe, cuando tú quieres acceder a una tercera lengua, lo tienes mucho más fácil, porque tienes los mecanismos cerebrales totalmente ya adaptados. Es mucho más fácil sabiendo francés, ya no te digo si es una lengua también románica, el portugués, el italiano es absolutamente accesible después. El inglés a lo mejor es un poco más complicado, pero siempre tiene los mecanismos y es mucho más fácil. Uh-huh. ¿Y recuerdas alguna vez que hayas interactuado en francés con alguien? O de pequeña, quieres decir. En clase. En clase, evidentemente. En los estudios que tenemos aquí en filología francesa, desde el principio, en el primer año, hablas francés. Y yo recuerdo que el primer profesor que tuve aquí ya en la facultad de francés, que lo recuerdo y lo trato mucho, con muchísimo cariño, Robert D'Anglais, que fue también cónsul de Francia aquí, pues nada más llegar, todas las clases eran en francés, entonces eso te hace que se te despierte, digamos, la capacidad. Y por supuesto a mí es que me gusta tantísimo esta lengua que no puedo decir que me haya costado trabajo, no, en absoluto. Pero lo importante sobre todo es intentar despertar en los que quieren aprenderlo no solo el interés, sino el gusto, el placer de poderte expresar en otro idioma y al mismo tiempo conseguir que sea de una manera natural como puede ser la lengua materna. Muy bien, muchas gracias. Yo no soy bilingüe, no tuve ninguna oportunidad ni de pequeña ni adolescente, luego ya de mayor sí, pero en esas edades no conecté absolutamente, no recuerdo con nadie que hablase otro idioma, entonces no tuve la necesidad de... Y luego ya de mayorcita lo he intentado de todas maneras, en el instituto, en la Escuela Social de Idiomas, por mi cuenta, con el inglés. Y no ha sido posible. Bueno, quiero decir, no ha sido posible. Quiero decir, el idioma a lo mejor leído y demás lo entiendo, pero no he sido capaz de comunicarme verbalmente con el idioma que he intentado aprender. Estoy de acuerdo con vosotras en lo que decís de todos los beneficios que tiene. Digo, madre, lo que me he perdido. Pero también pienso que la incapacidad mía de comunicarme, porque he viajado, así, pues he desarrollado otras capacidades. Claro, por supuesto. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pues bien. Sigo intentándolo, no os creáis. Pero bueno, por ahora es lo que hay. No, y también pienso una cosa, que cuando ya fui mayor,
y tuve oportunidad de conocer a gente que hablaba otros idiomas, eran ellos los que tenían necesidad de aprender el mío. Entonces vienen aquí a Salamanca mucha gente con la necesidad de aprender, entonces a mí no me daban esa oportunidad que hubiese tenido día a día, que sí que luego ya conocía mucha gente que venía a aprender nuestro idioma, japoneses, americanos, alemanes, pero eran ellos los que querían oírme a mí. Y entonces, bueno, pues ahí ya se pierde también una posibilidad importante de aprender el idioma aquí, en este ámbito nuestro local, ¿sabes? A lo mejor en otros es distinto, pero a mí me ha pasado eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo también soy bilingüe adquirido, más bien tardíamente. Yo no tuve la experiencia de María Victoria con el idioma, yo soy de inglés. Y cuando yo era adolescente, el inglés no éramos ni el 10% en los institutos, o eso, éramos los de inglés, poquitos. Y no tuvimos la suerte de tener nunca clase de inglés ni nada por el estilo para nosotros. Para mí estudiar inglés es estudiar una lista de vocabulario, saber que mi sastre era rico, que no sé por qué teníamos que estudiar eso, y que Molly iba a la playa y cosas por el estilo de Ponferrada, de donde soy yo, pues eran artificiosas y no tenemos, en mi opinión, muy buena formación, y fue más tarde, yo no tanto en la adolescencia como más tarde. Sí recuerdo, cuando has comentado eso, que mi hermano fue una vez a un campamento cuando tenía 12 años y vino para casa con un alemán y lo tuvo allí 10 días y lo mirábamos como una cosa extraña con la que no podíamos hablar, y eso sí me llamó la atención. Y avanzando un poquito más, la primera vez que salí a Inglaterra me di cuenta de que era más que una lista de vocabularios cuando vi un niño de 4 años que usaba bien las partículas, los pronombres, los interrogativos. En serio, parece una chorrada, pero me pareció milagroso. Digo, tiene 4 años y sabe hablar. Como la fábula esa de Admiroso en portugués, de ver que en su tierna infancia todos los niños en Francia saben hablar en francés. Lo mismo Arte me pasó, es una cosa impresionante, porque lo tenía como artificioso, y fue más tarde, pero bueno, luego hablaremos si queréis de cómo lo fuimos aprendiendo, utilizando, y cómo empieza siendo algo personal, luego es profesional y al final acaba siendo personal. Bueno, vamos a escuchar a Teresa. Bueno, pues yo nada, cero, bilingüe cero. Y en mi época, fíjate, no había ni en los colegios, no había siquiera esa asignatura de idiomas. Lo que sí me admira muchísimo es, no sé si es que me quiero consolar yo con eso, es la facilidad que tienen los extranjeros, la mayoría cuando vienen, que llevan un año y hablan, no perfectamente, pero hablan el castellano. Y yo tengo 2 nietos catalanes, pero le digo yo, recauchutados, porque no son nacidos, pero son de padres los 2 de castellanos. Y yo he ido temporadas ahí con ellos y es que soy incapaz de entenderles. En cambio, en la televisión, a los presentadores, los entiendo mucho mejor que será otro catalán. Y mi hijo al año hablaba perfectamente, sí estudió el catalán, pero perfectamente, además con un acento que parecía catalán. Pero yo he sido una negada y siempre, lo que sí me ha gustado es intentar entenderme con ellos cuando he estado con un extranjero. Y bien por señas o bien diciéndole las palabras, pues, reloj. Y esto reloj y esto, y sí me he entendido. Tengo una amiga que es bilingüe en francés y me encanta oírla hablar en francés. Me gusta muchísimo. Bueno, mi hijo en el colegio dio francés, de hecho. O sea que es toda la experiencia que tengo. Sí, me hubiera gustado que estudiaran. Yo les he machacado mucho porque con la negación mía yo les machacaba que hicieran idiomas. Pero y no se le da mal a ellos porque a su padre se le daba muy bien los idiomas. Pero esto da la experiencia. Intento, pero no me queda nada. Mira, yo creo que eso, no sé quién lo ha comentado, creo que tú, Dori, es que por qué, o no sé, cualquiera de quien lo ha dicho, que por qué tienen tanta facilidad a aprender los idiomas los que vienen de fuera. Es que el problema no es de ellos, el problema es nuestro. Por eso digo que somos más negados. No somos negados. Tenemos un sentido del ridículo muy acentuado. Y entonces pensamos que vamos a meter la pata y entonces la gente no se atreve, no se lanza. Aquí viene un inglés, viene un alemán. Sí. Y se hacen entender y salen adelante y a fuerza de eso no tienen más remedio que aprenden el idioma. Aquí cuando nosotros salimos fuera, nada. Ese es el problema. Incluso con los que vienen aquí no nos atrevemos. Sí. Falso sentimiento de ridículo, de vergüenza. Lo hemos comentado antes, Victoria,
que yo personalmente tengo Sí. la sensación de ridículo, Ven, porque pues mi eso- familia son ese es el trilingües algunos hándicap. y otros Yo- bilingües. yo en Entonces yo ese- digo una en ese cosa, aspecto no. una cosa simple, a un presidente ahora americano que se llama por apellido, yo le llamo Donald, le decía a Victoria, digo, porque es más fácil, porque la gente lo pronuncia. Es que Entonces yo en mi ¿verdad? casa hablo en el ámbito familiar y no se ríen, pero empiezan, que no, tía, que no, no sé qué. Y entonces ya no vuelvo a decir nada. Mal, porque no pasa No, nada. yo pregunto, además no tengo eso en preguntarle al nieto, al pequeño que tiene 12 años y digo, no me hables de eso, hijo, porque no entiendo, no sé inglés y yo no, dímelo, explícamelo. Pero ya te digo que no, yo no, es lo bueno que he tenido siempre, que cuando algo que no sé y tengo necesidad de saber y aprender, seguir aprendiendo, siempre pregunto. No tengo un pacho en preguntarlo, no tengo prejuicio ninguno. Muchas gracias. Bueno, a lo largo de vuestra vida habéis cambiado esas sensaciones, por ejemplo, pues en la universidad, en el trabajo, ya en la vida adulta. ¿Qué sentís ahora cuando veis a una persona hablando otro idioma? A mí me da Envidia. mucha envidia, sí, Envidia. porque además profesionalmente en algún momento hubiese necesitado el portugués. Y me da envidia de no haberme podido comunicar tal y como tenía que haberme comunicado, o sea, de una manera mucho más intensa. Entonces sí que me da mucha envidia de no haberlo aprendido, no tener oportunidad. Sí que lo intenté, pero a veces en los espacios de trabajo tampoco te lo permiten mucho de tiempo y demás. A lo mejor yo quería aprender portugués y mi empresa, que era pública, pues no me daba la oportunidad de tener el tiempo para hacerlo. Entonces, bueno, pues sí que me ha dado mucha envidia, pero yo creo que eso tenía que haber sido, dada la dificultad y sabida que teníamos, la dificultad de algunas personas, a lo mejor hubiese sido conveniente en los ámbitos, sobre todo el público y privado, haber ayudado un poco a esa necesidad que teníamos. Y yo ahí sí que me doy envidia, lo intenté, pero seguí igual que con el inglés. No, o sea, una lista de, como dice Ángel, una lista de propósitos y de palabritas y punto. Bueno, pero es por algo. Yo creo que si hay, para mí fue un cambio ver que era pasar, por volver al tema, de ver que era algo que estudiaba en la escuela, de manera formal, así un poco externo a mí, a llegar, yo lo asimilo mucho a llegar a Salamanca y conocer gente. No había tantos extranjeros como ahora. Sí, pero siempre hubo. Pero sí. siempre hubo. Siempre. Y me pareció que conocer un idioma era una oportunidad de conocer a otra gente y me despertó un interés. Y luego, pues yo los veranos hacía un pacto con mi padre, que yo me iba, me prestaba para ir, le devolvía lo que me daba al volver y lo demás era tabula rasa para él. Y entonces estuve trabajando en trabajos súper elegantes de limpiaplatos y camarero en Inglaterra, en Lo que Suecia. fuera. Claro. Y eso me enganchó para... Es la mejor inversión lingüística que puedes o sea, hacer. aprovechar los veranos que eran tan largos, de julio a... Sí, empezábamos antes en eran octubre. largos y daban mucho de sí. Íbamos y bajábamos en el Interrail, directos Sí. para Salamanca. Y a mí eso es lo que me abrió a lo mejor es una simpleza, la de ver que las lenguas son para comunicarse. Claro. Efectivamente. Y un interés muy fuerte. Empecé a leer literatura en inglés y lo único que, pues sí, parece que hablamos de una riqueza, pero todavía me quedan otras. Y yo sí puedo hablar inglés, pero por ejemplo siempre he echado de menos no hablar francés, por ejemplo. Y me acuerdo de matricularme aquí en la universidad en los cursos del servicio de idiomas hace muchos años con Isabel y empezar el francés, pero luego pues lo que decía Dori, el trabajo, no puedes, tienes un trabajo que te lleva mañana, tarde, investigación, docencia, familia y ya no pude con ello. Y lo pienso ahora que la universidad tiene cursos para mayores, debería de engancharme. Sí, yo ahora. también pienso en ello. El servicio de idiomas además funciona muy bien. ¿eh? Sí, porque luego parece que eres bilingüe. Claro, bien si vas a un país, en mi caso Sajón, pero vas a Francia Y ya está. y lo único que te sale es hablar en inglés, que Sí, no es adecuado. Eso me llama mucho la Entonces, atención. hablar en guiri, pero que no es El hablar en el de inglés allí. en otros... Efectivamente. Bueno, Eso me eso llama es un mucho poco la la... atención. Eso también, lo del inglés también se fomenta mucho desde el mismo lugar de nacimiento. Por ejemplo, si tú vas a Grecia, todo el mundo habla inglés. Sí, Las sí. cajeras de los supermercados hablan inglés. Las películas que dan la televisión
no están dobladas, están en inglés. Entonces, Portugal. como Portugal, efectivamente, sin ir más lejos. Entonces eso también favorece mucho. Y sobre todo ahora los chicos jóvenes tenéis la ventaja de Internet, de las redes sociales, que eso también no lo tuvimos los demás. Y nos buscamos la vida de otra manera. Quizá de una manera quizá más afectiva, más de contacto directo, pero es que ahora mismo con la cantidad de plataformas que hay para aprender idiomas, ahora hay todos los instrumentos y todas las herramientas están en función de eso. Luego que se aprovechen o no, esa es otra cosa. Pero ahora mismo se puede acceder a todo tipo de información en un clic, que antes no lo teníamos. Entonces, vamos, sin ir más lejos, yo me acuerdo de las fotocopias que hacíamos para las clases. Venga, fotocopias, venga a gastar papel. Y ahora nada, no, eso ya no viene para nada. Iban a hacer las pruebas al laboratorio con los cascos. Bueno, aquello era tremendo, una parafernalia, y ahora nada. O sea que facilidades como ahora, nunca. Sí. Ahora Nunca, no, eso es lo que digo. ¿Qué otra cosa es que se aproveche o no? Haber aprovechado más. Yo el contacto que más tengo es con el portugués, porque mi madre era portuguesa. Portuguesa, bueno, de nacimiento y criada, pero de padres españoles. Y es el que más he intentado eso, pero es que debo de ser muy negada. ¿Y tu madre no te hablaba en portugués? Hablaba muy poco, a mí me daba rabia. Sí, yo le decía, digo, pero ¿por qué no nos hablas portugués, que aprendamos? Claro. O algo, dice, bueno, sí, ya no me acuerdo ni yo. Pero mi madre estuvo hasta los 16 años. Es una lástima. Sí, qué pena. Además fue al colegio, fue allí al instituto, que estaban mucho más adelantados que aquí en España. En el colegio ya iban al instituto a los 11 años y ya tenían unos diplomas en Portugal, que fue la primera para pasar al instituto superior. Y presumía ella de eso, de los estudios. De todas formas hay que decirlo, que los portugueses tienen una facilidad para los idiomas que no tenemos los españoles. Hablan, pero fonéticamente, la fonética articulatoria del portugués se asimila mucho a la del francés. Y hablan francés, pero mucho mejor que nosotros, y son mucho más abiertos en ese sentido que nosotros. Luego es que también hay un cierto mirar un poco por encima del hombro. Del mismo modo que a veces los franceses a los españoles nos han mirado así, pues nosotros a los portugueses lo hemos hecho. Y no tenemos al revés. Son admirables. Envidia yo les admirables. Y hablan como hablan gente de pueblo, de estos de la frontera. Y cómo hablan en cualquier... Es que lo mismo te hablan en francés que en inglés. Sí, te hablan todos español. Porque tú y son de estos de mercadillo que a mí me admira. Y es verdad. No, y pueblos... Yo he trabajado en la frontera y me ha pasado lo mismo que con los extranjeros que venían a Salamanca. Ellos hablaban perfectamente castellano. A veces mejor que nosotros. Sí, yo no tenía... Sí, yo quería aprender el portugués. Me encanta que estamos hablando de portugués, de verdad. Pensé que íbamos a derivar más a otros, pero ellos me hablaban en castellano perfectamente y me pasó como os comentaba yo con los que como hablaban en castellano, yo lo intenté y bueno, pues a lo mejor controlo más que en inglés por el tema laboral. Pero es un ejemplo que hemos perdido, sí. Totalmente. Es un idioma que hemos perdido y un ejemplo de país que hemos perdido con respecto a los idiomas. Un poco los argumentos de María Victoria, que lo tenemos aquí al lado. Es verdad. Es una oportunidad, no solo de lo que estamos hablando en una lengua específica, sino lo que hablabais al principio de lo bueno que es ser bilingüe. Primero es ser más normal, porque la mayor parte del mundo es multilingüe. Esas son las estadísticas. Nosotros estamos como tapados, pero la mayor parte de las personas del planeta hablan 2 idiomas o más. Nosotros somos una minoría. Y es renunciar a una riqueza cognitiva, experiencial, inversión en salud cerebral, teniéndola aquí. Y tiene que ver con esto, porque vamos, más cercano que lo que tenemos y cultural, pues tiene que probablemente una actitud social. Exacto, es una actitud social no te encuentras por nuestra parte. Inglés, sí, francés, sí, pero portugués no es habitual, no lo tenemos en las escuelas. Ni en la frontera siquiera. Como segunda lengua es muy difícil. Algunos casos aislados hubo, por ejemplo, en el norte de León, cuando la minería y los inmigrantes mozambiqueños lograron ponerlo porque había una gran... afluencia de población en las escuelas lograron ponerlo un poquito, pero bueno, eso ya se ha ido porque era una cosa económica, se cerró la minería y se fue, pero no hay una cosa de estas ahí. Bueno,
Bueno, ¿y cómo aprendisteis el otro idioma distinto al materno? Y los que no lo habéis llegado a aprender, ¿a qué se debió que no lo aprendierais? O sea, ya nos fuisteis contando que eso, que estudiasteis antes en la escuela, Sí. en tu caso, o que tú te fuiste a Inglaterra. Si os podéis contar un poco más sobre, por ejemplo, tú, cómo fue que tuviste al final el valor de irte hasta allí, ¿no? Porque también hay que tener... Porque no tienes más remedio. Bueno, claro, pero hay que hacerlo. Yo ¿no? lo que Pero- tenía era ganas Claro. de irme, de tener el pelo largo sin que me dijeran nada, y eso en Inglaterra era más fácil. Y eran ganas de ver el mundo hasta Inglaterra, luego en segundo de carrera, La modernidad. 3 de la clase dijimos vamos a ir a Suecia, porque el libro se llamaba Suecia, infierno y paraíso, en la época nuestra. Y más que nada de tener experiencias. En Suecia nos encontramos con que casi todo el mundo, excepto las generaciones ya más viejas, y porque era una parte de Suecia que tenían también un idioma propio, el gently, hablaba todo el mundo inglés. Te estoy hablando de los trabajos sofisticados que comenté antes, fregar platos, barrer, todo esto. Toda la población te podías comunicar en inglés, y entonces ahí pues lo desarrollé más. La televisión era en inglés, lo que podíamos leer en la biblioteca era en inglés, entonces era pues como un ambiente de ese tipo. Y eso es como empecé. Luego ya aquí también una cosa que se puede hacer en Salamanca, aparte de los medios que tenemos ahora y que yo hice, me acuerdo, es tener intercambio de conversación Ah, sí. Claro. con estudiantes. Y yo lo hice aún después de volver de Estados Unidos para mantener Sí, sí, sí. de intercambio. Puedes hacerlo pagando O sea, clases, lo que tú sea. ibas, luego Sí, venía pues una vez a la semana hablamos español y otra inglés, aquí digo, en Salamanca, con estudiantes. Sí. Y yo en la época aquella, pues lo hacía. También informales, porque había una academia que se llamaba el Pipers, que era un club nocturno. También se podía practicar idioma. Pagamos Pero todo. bueno. Suena Eso casi era. a mi época. No, Es no, que es los la somos, nuestra, es la esa. nuestra. Y entonces, bueno, era un poquitín eso. Y luego ya sí que aprendí inglés de esta manera por interés vital, casi, de experiencias y leer. Y luego resulta que me valió para la profesión. Porque gracias a todo eso luego pues pude irme a estudiar fuera, aprobé el examen, sin haber ido nunca ya más a clases de inglés, formalmente desde el instituto, pues fui capaz de pasar los exámenes universitarios y irme a Estados Unidos a hacer el máster y el doctorado y estas cosas. Y eso hubiera sido un impedimento si no lo hubiera tenido antes. Así que fui y vine. Y ahora pues profesional, y ahora que me acabo de jubilar hace poco, pues experiencial para ver las series, ver las pelis. Claro. Leo mucha ficción en inglés todo el tiempo y me siento enriquecido. Eso que tú dices de los intercambios, yo hace como 5 o 6 años hice una experiencia de hacer intercambios por internet, claro, con alumnos, estudiantes de aquí de francés de los primeros años y alumnos estudiantes de español en Francia. Y la verdad es que resultó fantástico, porque incluso hasta se forjaron amistades virtuales. Que yo no sé si al final llegaron a encontrarse o no, pero fue la verdad que fue una experiencia que nació como un programa de innovación docente, bueno, en fin, por hacer algo y tal. Y luego al final resultó muy bien, porque es lo que decía hace un momento, que es que ahora facilidades todas. Antes si tenías un correspondiente, era pues por cartas o te llamabas por teléfono, te ponías en contacto en el instituto, pero es que ahora es que es facilísimo, es facilísimo. Sí, yo, vamos, es que yo soy de las que no. Entonces, la rápida incorporación al mundo laboral a mí me impidió también incidir en lo que podría haber sido conseguir un idioma diferente. Luego ya cuando estás trabajando ya tus prioridades son sobre el tema que te ocupa en el trabajo. Entonces sí que te formas, y me he formado, pero en un ámbito que no era el idioma. Pero yo creo que me incorporé al trabajo muy jovencita. Entonces ahí ya después ahí está bueno. el tema, que te puedes ir en el verano. Yo tenía compañeros que no es que no quisieran aprender inglés o tener experiencias vitales en Suecia, es que en el verano trabajaban para poder estudiar. Yo tuve la suerte de que no tenía que hacer eso. Y luego lo que dice María Victoria, o sea, tú te incorporas al mundo laboral y ahora la facilidad que tenéis entonces no la teníamos. Si hubiésemos tenido esa facilidad, a lo mejor hubiese sido fácil insistir, pero no la teníamos. Entonces tú estabas trabajando y decías, yo quiero en mi trabajo hacer esto, entonces incidías en eso, no en el idioma, lo dejabas como algo secundario porque no lo necesitabas.
Y en el En instituto tenías clase de inglés. inglés. Y si fui a la Tú- escuela de idiomas. tú No, yo no. Claro, tú eres de una generación anterior y no teníais Muy idioma anterior. en la escuela. Tengo 85 que no años, insistas, hija. Ah, está que estupendo. no presumas Sí, aquí de edad por mayor. Sí, yo empecé Es que no- francés y me cambié a inglés porque fue el momento en No, que yo se nada, introdujo. ni Porque Para eso, nada. eso es importante también, aunque somos aquí todos canosos, por debajo por lo menos. Sí, por así. Sí. Pero ni te habladas. Hay dentro de hay Tengo la- diferencias generacionales, como tengo la Teresa que no tuvo ni la experiencia clase de vocabulario. Que conmigo una amiga tiene de acogida, o tenía antes, estudiantes, o ahora mismo tienen una amiga, mi hijo que vive en Málaga, que es turca, mira, me llama abuela y todo, y está ella es el interés que yo veo en ellos, que quiere hablar conmigo para aprender, y cualquier cosa me dice, esto Teresa, habla bastante bien. Y con los de mi amiga, los estudiantes que tiene en casa, igual tuve una relación con un, a ver si lo digo, japonés, que me dice, pero ¿por qué tiene contigo tan? Digo, pues hijo, él me dice, yo le digo, o sea, él quiere saber de nuestra cultura. Y preguntaban y eso, y digo yo que ahí está la diferencia en que ellos son para ellos es mucho más fácil porque tienen más interés que nosotros. Sí, totalmente. Y a mí siempre también me ha gustado saber de las culturas de ellos. A mí me ha interesado siempre mucho, pero en cambio luego el idioma no. Me decía que no me acordaba los 5 minutos. O sea, cambiábamos la palabra en japonés y en castellano, que somos más negados, yo lo he dicho, por lo menos yo. Y a mí eso sí me enriquece mucho, el hablar con ellos y que quieran aprender y yo encantada. Muy bien, Con la diferencia de edad, fíjate tú. ya. Vale, pues a ver, por otro lado, queríamos preguntaros también un poco en cuanto a lo que es el impacto cultural y social, ¿no?, que puede tener el bilingüismo en la sociedad. ¿Creéis que hablar otra lengua influye entonces en cómo se percibe a una persona en la sociedad? Es decir, ¿creéis que se puede ver distinto si viene eso, pues una persona de fuera y habla aquí pues otro idioma y tiene que integrarse, o simplemente pues gente que ya sea aquí y que sabéis que por ser bilingüe pues se ve diferente? O es decir, ¿creéis que tiene algún tipo de impacto que una persona sea bilingüe en la sociedad? ¿Se le ve diferente? Hombre, más que diferente se le ve como que qué suerte tiene. No hay nada mejor que ser bilingüe de nacimiento, eso para empezar. Tener, por ejemplo, padre español, madre francesa, y entonces al mismo tiempo estar luego ya inmerso en una sociedad, o más te lo digo todavía. Mira, tenemos una lectora, tuvimos una lectora de París, de francesa, que su origen era portugués. Entonces, cuando vino aquí, tiene 2 niños, los niños trilingües total, porque le hablaban en portugués, le hablaban en francés y le hablaban los niños pues desenvolviéndose aquí en español. Entonces, eso, una suerte tremenda. Ojalá todos hubiéramos podido ser bilingües de nacimiento. Lo que pasa que, claro, siempre, porque aunque te consideres bilingüe, siempre hay una lengua que manda en ti. Que domina. La lengua claro. en la que piensas. Exacto. Que no siempre, depende también si estás metido en el mundo de las clases y todo esto, sí, eso sí, pasas de una a otra fácilmente, pero cuando ya no estás en el ámbito académico hay una lengua en la que piensas, claro, en la que expresas tus sentimientos, entonces esa es realmente la lengua dominante. Claro. Una pregunta yo. Los chicos bilingües, ¿qué predomina? ¿Siempre hay una que es más potente que la otra, o como queráis decirlo? Sí. ¿Cuál es, la materna o la paterna? ¿Influye algo? Pues influye, yo no diría que en la materna o la paterna, influye lo que se habla en casa. Pero no tiene no hay ningún un poco estudio. Mi experiencia personal aquí es de que tengo sobrinos claro, tengo sobrinos bilingües de alemán. Mi hermano se casó con una mujer de Austria. Claro. Y veo, va también por dominios de relación. O sea, que mis sobrinos con su madre hablan en alemán. Efectivamente, eso también. Y con ella tienen esta manera de comunicarse y de ver el mundo conjunta, que les hace tener un lazo.
y lo mantienen en alemán. Ellos ya son mayores, la mayor tiene 36 años, el otro pues, todo vive fuera. Y se juntan y yo los veo, pues, cambian perfectamente entre unas cosas y otras, pero con la madre pues es básicamente en eso alemán. Sí, eso Sí, es verdad. eso me refería yo. ¿Qué tipo de Depende dominio tiene? Sí, muy de dominio. Indistintamente. De Indistintamente, situación. pero lo que dice Ángel tiene toda la razón. Distinguen muy bien lo que hablan con la madre, lo que hablan con el padre. Entonces ahí utilizan una lengua u otra. Y tocando el tema que hacías un poco de ver el mundo de manera diferente, yo creo que sí, ya no solo por esta observación, sino por lo que leemos sobre el lenguaje y el poder del lenguaje, de que son maneras de ver el mundo. Hay una idea de relatividad lingüística, de que las palabras son traducibles, pero no siempre exactamente, y cada lengua te da una ventana y una manera de ver el mundo que puede tener sus diferencias, sin llegar siquiera a esas expresiones que no son trasladables, porque son tan profundas de una cultura que no la puedes expresar en palabras en otra. Y entonces para vivirlas tienes a lo mejor que llegar a ese lenguaje. Pero yo creo que sí. Mis nietos, los catalanes, que son los padres son castellanos los dos, y sin embargo mi hijo le hablaba en catalán y mi nuera en español, en castellano. Y aprendieron eso desde la más tierna infancia, las dos lenguas, con una facilidad. Hay que entenderlo como que te abres a la sociedad, no que te cierras. Ahora que hablas sobre todo de lo del catalán. Las posibilidades es un idioma, de ser, evidentemente, no, la gente, ser bilingüe, es que es lo que he dicho antes, es una gran suerte. ¿Por qué limitarte solo a un idioma? Claro. Si tienes posibilidad de tener dos. Y además a partir de ahí los que quieras. Claro. No, hay una cosa muy importante que es lo que decía Ángel, de intentar entender, es lo de la intercomprensión. Hay modalidades en las que no solamente es conocer un idioma para leerlo y traducirlo, es tener la capacidad de entenderte. Claro, exactamente. Incluso tú hablando tu idioma, entre lenguas románicas, tú hablando en tu idioma, hay un italiano, hay un portugués, hay un francés y te puede entender perfectamente. Sí. Y al revés, tú puedes entender sin tener nociones de gramática, nada, te puedes entender. Y eso es un paso muy importante. Sí. Asegurar lo que se llama la intercomprensión. Claro. Sí, eso es verdad. Mm. Bueno, y sin ir más lejos, aquí en Salamanca, ¿creéis que arropamos a las personas extranjeras que vienen de visita? ¿Y cómo creéis que percibimos nosotros desde aquí a aquellos que hablan otro idioma? Yo sí. Yo siempre, además he estado por ayudar al máximo y siempre me ha gustado mucho. Porque me ha gustado aprender, pero luego no aprendía. Pero todo lo que pudiera dar de sí para ellos, sí. Siempre, y sigo siendo. Ya os digo, con esta niña turca, sí, todo lo que eso siempre le he facilitado al máximo. O sea que yo, y sea de la raza que sea, me da igual. Sí, yo la experiencia que tengo ha sido siempre también de apoyo, y ya no por el idioma, sino por la posibilidad de conocer otras culturas. Exacto, con claro. alguien que te hablaba en tu idioma, pero era de otro lugar. Entonces, eso ha sido, claro, el idioma no ha sido el objetivo principal cuando te has comunicado, en mi caso, con otras personas de extranjero, ha sido la cultura a la que pertenecían y saber un poco. Es que te enriquece, claro, no sabes, pero te enriquece. Yo creo que de todas formas aquí en Salamanca, que tenemos fama de ser secos, como muy recios, yo creo que somos mucho más abiertos de lo que creemos, y que se recibe a la gente que habla otro idioma, gente que viene fuera, con una gran generosidad, que no siempre viene, se cumple al revés, que cuando vas por primera vez a un país extranjero, que te crees que más o menos sabes el idioma, te llevas cada bofetada, y dices, pero bueno, vamos a ver qué es esto. Y en cambio aquí no, yo creo que somos más generosos. No sé si no habrá por medio también un cierto complejo de inferioridad por nuestra parte, que también puede ser, pensar que los que vienen de fuera son mejores que nosotros, y de superioridad visto desde el otro lado, quizá. Pero yo creo que sí que se percibe con generosidad. Yo, por añadir... Yo creo también, sí, vamos, mi experiencia es eso. Añadir a lo que dices tú también un poco de datos. Yo llevo mucho tiempo dando clase a estudiantes extranjeros en Salamanca.
porque a veces vienen y quieren hacer su asignatura en inglés. Entonces quieren que alguien les dé clase en inglés. Entonces llevo, pues bueno, hasta hace poco, desde el año 97. Entonces he conocido generaciones y generaciones de programas que vienen aquí. Un programa en concreto siempre situaba a ponía a los chicos con familias, no querían llevarlos a residencias, un poco lo que comentas tú de familias que acogen, lo que dice Teresa. Y ahora yo te hablo de lo que cuentan ellos, y es que es lo bien que se encuentra. Mira que es diferente el horario de comidas, lo que comemos aquí. Te estoy hablando de alumnos norteamericanos del sur. Hombre, no son tontos. Y entonces, pero es muy diferente. Y de repente se sienten acogidos a las familias y nunca, ¿sabes? Llevo años también, como yo era de psicología, pues era un poco el encargado de si había alguna, claro, tengo 40 años, siempre tienes algún problema de adaptación. Aquí en conexión con la unidad de atención psicológica siempre había alguien que les atendían en inglés y teníamos una crisis, pero crisis relacionadas con las familias mínimas. Y era casi siempre la gente que no se podía integrar la que entraba un poco en crisis personal, y siempre se han sentido muy apreciados. Eso por una parte. Y por otra, luego que sí que hay un ambiente que a nosotros nos escapa un poco porque estamos en la Torre de Marfil, pero en plan ciudadano hay también un ambiente organizado de acogida. Por ejemplo, alrededor de la biblioteca de la Casa de las Conchas funcionan un número de tertulias voluntarias, lo sé por mis amigos, que van. Y entonces hay, por ejemplo, todas las semanas una tertulia en español para extranjeros que llevan, yo conozco a 2 que son como líderes de las tertulias, y llevan un tema y hablan sobre ese tema, es hablar e intercambiar experiencias. Y ya esta es nueva, la de que yo conozca. Y luego ya lleva mucho tiempo, porque lo hacen los viernes, y yo lo sé porque me incorporo luego a la hora de las cañas, cuando han acabado, de gente que va a hablar inglés, españoles. Al Erasmus. También van. Más informal. Estas así, se apunta uno a la casa, se apuntan, porque se puede ir personas y hablan en inglés, tienen 2 o 3 norteamericanos ingleses, contratan a una especie de tutor, de un dinamizador, vamos a decir, de la conversación nativo en inglés, y la gente a su nivel va y habla sobre un tema. Pone la semana antes qué tema va a ser, pues vamos a hablar de el tema de, yo qué sé, las vacaciones, o el tema de las elecciones de Donald, amigo tuyo, o lo que sea. Y entonces quiero decir que eso lo que refleja es que hay un ambiente de acogida de las personas como las familias, y también de las instituciones culturales más de base, como es la biblioteca, que es un centro alrededor del cual se mueve mucha gente en Salamanca. Yo conozco esas tertulias por otra actividad que hago en la Casa de las Conchas. ¿Y qué pasa? Que cuando he intentado, porque lo he intentado, yo siempre lo intento, lo juro, cuando he intentado y he hablado con los compañeros que están conmigo y también en esas tertulias, ¿qué sucede? Que vais muchas gentes que sois bilingües y que controláis el idioma, y esa actividad viene muy bien, es fantástica para seguir hablando de temas ajenos al laboral, más sociales, más actuales. Y claro, no nos podemos incorporar gente que no controlamos mucho. A lo mejor sí, pero como el miedo, yo siempre he tenido el miedo y tal, pues no vas, y parece que son fantásticas. Pero yo es que no he ido. Bueno, pues sí, a mí me han hablado desde mi grupo, es un grupo de lectura. Y del grupo de lectura mucha gente va a esas tertulias, sí. Y yo he dicho, cuando me han oído hablar de lo que os estoy contando aquí, porque es una conversación constante entre la gente de mi edad, el tema del idioma. Vete. Y les digo, ¿y cómo es el tema? Y me dicen, pues es que vamos mucho, y va mucha gente que ya controla el idioma. A lo mejor hay mucha diversidad, pero el tema pero es fantástico. La sociedad es sensible a eso, está organizando actividades, y a lo mejor lo que hay que hacer es organizarlas de manera mejor, que la gente que tiene menos nivel lingüístico en un primer momento pueda participar. Luego ahora también en los cines, en los bandits, por ejemplo, hacen semanas de cine inglés, de cine francés, y la gente pues tiene posibilidades también de acercarse. Bueno, el teatro francés nuestro de toda la vida, que de Madame Cortés, lo hizo durante 60 años. Fíjate. Que lo hacían los alumnos, incluso hacían hasta la ropa, los decorados y todo. Y lo preparaban, pero a base de bien. Y eso también les acercaba a ellos mucho al idioma. Es una actividad muy buena el teatro. Y luego también para los alumnos que iban de espectadores y gente de fuera. O
O sea que actividades de ese tipo también son muy, muy positivas. Sí, yo creo que entonces el resumen es que Salamanca es un sitio Hombre, Sí, para eso, la verdad a que pesar sí. de lo que dice Sí. María Victoria, de que el carácter que atribuimos sí, los de fuera. sí, No, es pero verdad. fíjate, yo cuando han venido gentes de otros lugares de España y demás a Salamanca, dicen, ¡ay, qué de extranjeros hay tal! Sí, Y a mí ese comentario me ha extrañado porque nosotros estamos habituados a Sí. que en la ciudad O sea, haya gente de todos los continentes, de todas las etnias, de todas las... me acuerdo, ahora ya no, pero hace años cuando los cursos de verano de los extranjeros. Bueno, sí. acuérdate la que se armaba cuando venían, Sí. que si mejor con las francesas, que si mejor con las inglesas, bueno, de eso Sí, yo tengo ya un amigo, conocemos. que decía, siempre venía en Hay invierno. otros que hacían inmersión lingüística. No, pero es que sí, La piscina venía de en las invierno Torres. y nos veía a todos morenos y tal, y de repente llegaba en verano y decía, ¿qué pasa aquí? Que hay mucha gente rubia y con el pelo de otro color. Y Claro. ya empezaba el curso y ya volvíamos Se iban. ahora Sí, pero bueno, normalidad. Yo se volvía estaba los bien, yo- rubios y las rubias. Me acuerdo el verano antes de irme, en los cursos internacionales había 2 que eran del sitio al que yo me iba. Total, pues, que cuando pues ya yo está. llegué allí, Fenomenal. ya tenías el conocía un contacto. poquito a 2. Ya tenías Ya tenías el contacto. sobre el tenía el terreno, contacto, un poco andado. Gracias a ese intercambio, sí. Bueno, entonces se puede decir que en Salamanca sí que se abraza bastante la multiculturalidad, ¿no? Sí. Y- Sí, yo creo que sí, sobre todo lo que decía yo antes, muy generosos y muy tolerantes. ¿Sabes? Ujú. Muy bien. Pues ahora ya para ir terminando, os queríamos preguntar sobre cómo entonces evolucionó vuestra relación con el idioma a lo largo del tiempo, ¿no? Pues los que sabéis más un idioma, en el caso de Ángel y María Victoria, ¿cómo seguís practicando esos idiomas? Es decir, ¿seguís practicándolos o en caso de que no, os gustaría, es decir, volver a hablarlo? ¿Tenéis alguna estrategia para seguir practicando y no olvidarse de cómo se habla? Hombre, yo creo que eso es como montar en bici, que no, Ujú. no se olvida nunca. Claro que seguimos, no sé, me imagino que tú igual, aparte de lecturas de cine, de amigos, lógicamente. Totalmente, Es que sí. no podemos ni debemos, yo creo. Por supuesto que sí. Sí, yo creo que sí. Yo es una experiencia que ser bilingüe, bueno, utilizar 2 idiomas me ha permitido desarrollarme profesionalmente, Claro. también vitalmente, porque yo Por estuve supuesto. fuera 6 años Ujú. seguidos y eso es algo que te queda Abre para por la siempre, cultura y abre y mucho, claro. bueno, pues también ahora con los medios que tenemos, como Claro. dice María Victoria, pues muy fácil Mm. aprovechar todavía más el idioma. Por ejemplo, a mí soy un poco maniático para esto, pero las películas en versión original Hombre, Sí, me es gusta para oír a mí. los actores porque la dicción es parte de la actuación y a veces lo Es pienso verdad. que digo, si lo veo doblado, que ya sé que lo tenemos que ver pero es como si me contaran un cuadro, me lo pintara otro en vez de para que Efectivamente. enseñármelo, ¿no? Sí, y sí, sí. es tal el asunto que yo ahora prefiero ver una película en coreano con subtítulos, porque he desarrollado una afición a oír a los actores, aunque sea en coreano, en chino, en japonés, prefiero oírla en versión original, no solo en inglés. O sea que ahí sigo practicando, bueno, con el ocio Claro y que tal, sí. con la literatura, Sí, yo con sigo los leyendo amigos. diariamente en inglés y luego pues yo Amigos, tengo... amistades de estas que has hecho de toda la Mi vida. mujer es profesora de inglés, mi hijo estudió idiomas, está trabajando en idiomas, Sí, mi sí. hija es psicóloga, pero ha estado de estancia en Suecia, en Australia. O Y, sea, que habéis mitad y mitad, ¿no? sí, 50-50. y los 4 de inglés, no hablamos en inglés en clase porque somos españoles y nos da vergüenza, pero Ah, podríamos. sí. Mi hijo es norteamericano de nacionalidad y no lo practicamos en casa por la vergüenza que decía Dori. Sí, Y es supongo gracioso que yo no se lo tomo, pero bueno, es verdad que- quiero decir que yo tengo una inmersión total y no es Sí. que considere que esa A cultura mí es me- mejor. Lo que yo me considero es bicultural. Y entonces estoy cogiendo lo mejor de por lo menos 2 mundos y ojalá fueran 3. Esa es mi conclusión. A mí me dice mi hija que Es le muy hable rico, francés ¿eh? a mi nieta y lo intento y nada, no quiere. Tú sigue. Nada, nada. Digo, bonjour, y me dice, ah. Es mi primer fracaso. Pero bueno, claro que sí. Bueno, Seguimos. bueno. Y en el caso de Teresa y Dori, ¿os gustaría aprender algún idioma? Sí, ¿Intentarlo? yo sigo. Nunca O es sea, tarde. y además yo... de pensarlo lo pienso. Ahora, Sí. intentarlo ya cada vez más vaga, hija. Bueno, Tú lo Bueno. piensas y Sí, no no, lo yo hago intenta. a propósito de enmienda, de verdad. Pero, bueno, además tengo un problema con la vista, porque yo he sido, como decían mis antiguos, fíjate tú, es una persona muy leída, decían siempre Sí. los abuelos.
Y yo es que he leído muchísimo. Desde niña me decía mi padre, tú no lees, tú te bebes los libros. Me cogía las novelas del oeste de ellos y eso. Cuando había una chica en la portada, ya la quería, digo, aquí hay amor. Ya la quería. Y he sido muy, pero ahora he perdido yo y mis circunstancias de la vida, he perdido mucha visión. Además noto que he perdido visual e intelectual, porque no me da tiempo en televisión, los letreros, a leerlos, no me da tiempo. Y es que yo lo reconozco, yo tengo que decirlo. Dice, ay, no digas eso, dice una amiga mía que está en la Universidad de la Experiencia. Digo, lo digo porque es verdad, yo he leído muy deprisa y es que intelectualmente he perdido capacidad visual e intelectual. Digo, es que lo noto yo, ¿por qué no lo voy a decir? Y eso ya me tira para atrás a la hora de, ya te digo, pues si voy a ir a este grupo, quería haber ido al grupo de lectura que tú dices, y luego ya me quedo en el voy a ir. Y así, la edad ya me ha hecho vieja, además de vieja vaga. Sí, es verdad. Sí, yo no pierdo la esperanza. Lo que pasa es que ahora, claro, cambian las necesidades, las prioridades. Cuando te haces mayor, pues ahora dices, es que yo lo que quiero es el portugués. Entonces, a lo mejor, posiblemente sea el portugués. Pero sí, yo siempre lo he intentado, ¿eh? Lo intenté cuando era jovencita porque estás en tu época de aprendizaje. Cuando estás trabajando no tienes tiempo, pero ya intentas con la escuela de idiomas, de inglés y demás, continúas un poco con la intención y ahora ya es un puro placer. Entonces, cuando ya es un placer aprender algo, sea idioma, historia, lo que sea, ya tienes que ir a algo que te sea muy amable y que te guste muchísimo. Y a mí Portugal me gusta mucho, he dicho, bueno, a mí creo que iré por ahí. Algo que me enriquece mucho es que yo siempre he tenido... siempre me he arrimado a la gente más joven que yo, porque sabe intelectualmente más que yo, y a la gente como vosotros, que sabéis y habéis estudiado, a la gente que me aporte. La gente de mi edad a mí no me aporta nada. Me dicen que siempre yo soy del Partido Socialista, que siempre estoy con juventudes, que porque yo me sé adaptar, pero siempre me veréis en una reunión, siempre con los jóvenes. Siempre. Y digo que soy egoísta, porque me arrimo a quien me enseña, no a quien no me aporta, pues han vivido lo mismo que yo, más o menos, salvo el que ha estudiado, que sabe más que yo, evidentemente. Y eso pues sí me aporta y me enriquece. El estar con la gente más joven que yo me enriquece mucho. Y sigo igual, porque sigo igual con la gente joven. Teresa, a lo mejor es que interesamos ahora ya mucho a la gente joven. Mira aquí No, nuestras compañeras de tertulia, o no, nos están llamando a sitios así donde no solamente tenemos que aprender, sino que nosotros van a aprender cosas también. O sea, cuando estás con gente joven muchas veces... No, yo siempre voy y eso digo, yo soy egoísta porque absorbo soy chupostera, como les digo, alguien que me aporta algo diferente, que yo sepa, que yo aprendo. Y me entiendo, por eso con los extranjeros me pasa lo mismo. Tenemos otra familia que ella es de aquí, se casó con un holandés y viven allí. Y el niño, el niño que ya está en la universidad, cuando viene, él preguntaba, lo primero que se aprendió fue los tacos. Bueno, desde aquí, lo primero, eso es básico en con 5 o 6 años, Bueno, eso ya es un poco pero muy general. Eso. Y es un niño y el holandés, el marido de ella, pregunta muchísimo, o sea que se interesa mucho por nuestra cultura y por aprender. Sí, por eso otros veo que se interesan más que nosotros. Bueno, y ya para acabar, ¿qué les gustaría que la gente entienda o que valore más sobre hablar más de un idioma y qué consejos le darían a otra persona, a cualquier persona independientemente de su edad, que esté interesada en aprender un nuevo idioma? Apoyarle en todo, animarle de todas, que no hagan lo que yo, para nada.
que cuanto más jóvenes empiecen a aprender un idioma, mucho mejor. Mucho mejor, sí. Creo que la cuestión neuronal debe funcionar mucho mejor, Hombre, en ese momento. claro, de la inteligencia, Claro no que va a sí. parar. Cuanto Sobre- antes mejor. Claro, lo que dice Victoria del niño nacido Sí, bilingüe sí. desde el principio, eso debe ser Hombre, una eso es cosa maravilloso. fantástica. Yo veo a los niños de esta amiga mía que hablan 3 idiomas distintamente. Eso sí tardaron luego en arrancar, ¿eh? Y cuando empezaron en el cole les llamaron que no tenían, no se expresaban perfectamente, pero es que claro, luego arrancaron a la vez en los 3. No, eso es fantástico. Sí, eso es. Hay quien dice que la mejor manera de aprender, esto es un poco barbaridad, dice que la mejor manera de aprender un idioma es dormir con el diccionario. Bueno, pues no es ninguna tontería, ¿eh? No, el tema es que creo que sale de todo lo que hemos hablado, que Sí. es enriquecedor personalmente, Sí, claro. socialmente, también cerebralmente. No hemos Por querido aquí supuesto. monopolizar la charla psicológica porque tenemos No, muchos pero datos. es verdad. Es verdad que mejor si es en el ambiente del entorno de la inmersión natural con los padres, con lo que llamamos nativos de adquisición, Claro. pero nunca es tarde. Y hoy, aquí, por ejemplo, en Salamanca también ahora hay muchos centros y muchas familias Muchos centros. que mandan a los niños Sí, pequeños, sí. incluida la mía, a actividades de inglés, Claro. que son ya hechas de otra manera, ya hacen otras cosas. Sí, sí, Y sí. se nota que, por ejemplo, las pronunciaciones que tienen ahora los chicos, como han empezado un poco antes, pues Claro, cuanto antes fonológicamente son más lábiles, más plásticos, y Ujú. pueden hacerlo mejor. Pero también yo quería decir que nunca es tarde, No, y esto es nunca, igual nunca. en No, no. envejecimiento, ya me pongo un poco, me he sacado el PowerPoint, es un poco la cosa del trío de ases, que es la actividad física, la actividad social y la actividad cognitiva. Y el lenguaje puntúa en 2, en la social y en la cognitiva, y al igual que las otras, mejor cuanto antes, pero también nunca es tarde. Nunca es por tarde. supuesto. Y Exacto. entonces yo creo que es una manera, igual que invertimos en cuidar la hipertensión, Claro. invertimos en cuidar otras cosas, los datos nos dicen que, aunque no podemos parar el Alzheimer hablando francés o hablando inglés, sí podemos retrasar la aparición de los síntomas cognitivos. Podemos Totalmente de fomentar acuerdo. la reserva cognitiva y los datos nos dicen que son unos 3 o 4 años de diferencia. Muy importante, 3 o 4 años de diferencia a las edades nuestras para nosotros y para nuestros cuidadores. Luego no solo nos lo debemos a nosotros, sino también a la gente que nos cuida. Sí, sí, sí. Hay que invertir en salud y esta es una manera enriquecedora. Por supuesto que sí. Qué bien. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, señora Victoria, Dori, Ángel y Teresa. Gracias por estar aquí y también muchas gracias a los oyentes. Nos vemos entonces en el siguiente programa y eso, muchas gracias. A vosotras. vosotras. Bueno,